8:32 de la mañana y les decíamos que nos íbamos a meter dentro del mundo educativo, empezar a desandar muchas de las cuestiones que se están discutiendo hoy en día, y para eso queríamos hacerlo con una especialista. Ella es bióloga, doctora en educación, también es profesora asociada de la Universidad de San Andrés, investigadora del CONICET, así que si para hablar de educación y tener respuestas es ella la indicada, ya la estamos viendo, es Melina Furman. Melina, ¿cómo estás? Dani Maffei y Nacho Corral te saludamos. Buen día, Nacho, Dani, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gracias por el tiempo, Melina. Si querés empezamos por lo que pasó hace poco tiempo, que fue esta presentación que hiciste en TED Río de la Plata, en donde hablabas un poco de enseñarle a los chicos, sobre todo en este contexto, su autonomía para aprender. ¿De qué se trata este concepto y qué es lo que tratás de reflejar y provocar, que era un poco la idea que tenía estas charlas? Bueno, una de las cosas creo que quedó más visible en esto de la escuela en casa que tenemos el año pasado escuela remota todo el año y este año más híbrida, un poco en casa, un poco en la escuela, es esa necesidad de enseñarles a los chicos y también a los adolescentes el cómo se aprende. Una cosa que pasó mucho en las casas, y por ahí les pasó a quienes nos están escuchando, es que cuando los chicos empezaron a tener que estudiar sin sus docentes al lado todo el tiempo, lo primero que pasó fue, ¿cómo hago? ¿Cómo hago si no hay un otro que está todo el tiempo ahí tirándome pistas? Y una de las cosas que más vienen diciendo las escuelas, los directores, los docentes, es que sienten que los chicos y las chicas tienen poca independencia, poca autonomía para entender las consignas, para ver cómo organizarse, para hacer ese oficio, ese detrás de escena tan importante que tiene poder aprender, poder ser estudiante, ¿no? Entonces, esto es algo de lo que se venía hablando antes de la pandemia, pero que se hizo más visible ahora, cuando los padres, madres entrábamos en desesperación cuando veíamos que los chicos no se podían organizar solos o no se podían quedar un rato sentados estudiando. Entonces la charla, la provocación de TEDx Río de la Plata de la semana pasada tenía que ver con eso, con cómo hacemos para poner en agenda esta necesidad de enseñarles a los chicos a aprender, ¿no? A aprender de manera autónoma, obviamente con adultos al lado, a veces las familias, a veces los docentes, pero cómo hacemos para que tengan esas ganas y esas herramientas para seguir aprendiendo toda la vida, porque van a necesitarlo, no importa qué se vayan a dedicar. Hoy ya está clarísimo que necesitamos seguir aprendiendo toda la vida en cualquier profesión, ¿no? Claro. Y entonces, ¿cómo se hace? Bueno, tiene que ver con esto, de enseñar ese detrás de escena. Por ejemplo, que los chicos puedan decir, bueno, contame en tus palabras qué te pide la consigna que hagas, o contame cómo se conecta esto nuevo que estás estudiando con lo que sabías de antes, Claro. o decime una pregunta que se te ocurra sobre este tema. Tiene que ver más con ese oficio, esa trama que está detrás de aprender cualquier cosa. Melina, en ese sentido, la pandemia claramente desnudó un montón de carencias que tenía la educación, sobre todo en los lugares más vulnerables, mostró las diferencias y la polarización que existe dentro de la educación, los que tienen más herramientas, menos herramientas, mayor o menor conectividad. Y en ese sentido, para tratar de adaptar la educación, sobre todo acá en nuestro país, ¿crees que después de esta pandemia el sistema es lo suficientemente flexible como para readaptarlo, o van a pasar muchos años hasta poder acomodar un sistema educativo ante las nuevas evidencias que, como estás planteando, ya se tienen para mejorar el nivel educativo? Bueno, estamos en un momento súper duro de la educación argentina. Ya se empiezan a ver algunos datos de chicos que no volvieron a la escuela, o que, de hecho, hace poquito salió una nota de Nicolás Trota, el ministro de Educación, ya cuantificando esa pérdida, ¿no? De 1 millón de chicos que o tuvieron una muy baja conectividad con la escuela el año pasado o no volvieron este año. Yo creo que mitigar los efectos de la pandemia va a llevar un tiempo largo, mucho foco puesto deliberadamente en los que tuvieron menos acompañamiento y menos conexión con la escuela todo este año y medio. Como vos decías, lo primero que desnudó la pandemia fue esa desigualdad que ya teníamos y que amplió, ¿no? Porque no es, por ejemplo, con la educación remota, claramente no es lo mismo lo que le pasó si bien todos perdieron muchísimo por no ir a la escuela presencial, porque la escuela es ese espacio donde uno aprende a estar con otros, donde uno aprende a vivir en comunidad y montones de cosas, y que tiene tanta importancia para el bienestar emocional de los chicos, además de para el aprendizaje. La experiencia de los que tenían
computadora en casa, conectividad, un espacio tranquilo para estudiar, adultos que acompañaran, estuvo lejos, ¿no? En las antípodas de los que no tenían esas condiciones de mínima, que fueron un montón. Entonces, este año de volver a esta escuela híbrida que tenemos, un poco y un poco, está tratando de mitigar ese año difícil que tuvimos el año pasado, pero todavía estamos lejos. Yo creo que vamos a necesitar mucho tiempo para volver a flote, ¿no? Y sobre todo mucho foco en cerrar la brecha digital, en que no haya nadie y todavía estamos lejos de esa meta, que no tenga con qué estudiar desde casa, y después poner foco específico en cómo se acompaña a los chicos y a los adolescentes que quedaron más atrás. Claro. Melina, en esto marcabas, que el sistema educativo está transitando un momento muy pero muy duro. Me imagino que en ese proceso también los diagnósticos y el saber dónde estamos parados en un proceso que cambió tanto en tan poco tiempo es relevante. Y te quería consultar al respecto de la suspensión de las pruebas a aprender, que seguramente este año ya se confirmó no van a tener lugar. Si nos podías contar un poquito primero en qué consisten, o sea, qué es lo relevante de tener un diagnóstico en este sentido, y por sobre todas las cosas, ¿cuál crees que puede llegar a ser el impacto de, me imagino por razones propias a la pandemia, no poder implementarlas? Bueno, las pruebas a aprender, y antes se llamaban ONE, son estas pruebas que se toman a los chicos de diferentes grados, a veces se hacen censales, a veces muestrales. Las aprender ya eran censales en varias áreas, en lengua, en matemática, donde se tomaba una especie de termómetro, nos dan una especie de termómetro de dónde estamos, ¿no? Como os decías, un diagnóstico de cómo estamos respecto a años anteriores, qué pasa con distintas áreas, con lengua, matemática, con ciencias sociales, naturales, qué pasa en distintos grados, qué pasa en lo rural y lo urbano, qué pasa según cuestiones de género. Bueno, son datos que nos permiten tener decisiones más informadas de política pública después, por eso son muy importantes. Se entiende que estos años son muy atípicos y que por ahí la validez de las evaluaciones estaba en cuestión, en el sentido de que son años diferentes a los anteriores. De todas maneras, creo que hay que seguir mirando qué pasa, ¿no? Con distintos instrumentos, más allá de si se toman las aprender o no. Lo importante es tener información. El año pasado hubo un relevamiento bastante extenso del Ministerio de Educación en relación con las condiciones para aprender, que fue útil. Salen un poco varios datos fuertes, por ejemplo, que la mitad de los chicos no tienen internet adecuada en su casa, la mitad de los hogares, ¿no? O tienen por datos o no tienen del todo, o más o menos la mitad de los estudiantes no tienen en el país, ¿no? No tienen dispositivos para estudiar desde casa, no tienen una compu, tienen un celular que tienen que compartir entre varios. Entonces, todo lo que nos dicen los relevamientos y la investigación educativa y las pruebas es clave para ver, bueno, qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos no desde lo que nos parece, sino desde la evidencia? Así que mi visión es que siempre hay que ir por más, ¿no? Seguir monitoreando el sistema lo más que se pueda. Supongamos, Melina, que la desigualdad y sobre todo la brecha digital se achica, que hay una mayor cantidad de chicos conectados con la posibilidad de acceder a distintas herramientas digitales. ¿Crees que una vez que se llegue a eso se puede replantear los mecanismos a partir de los cuales estamos educando? Te lo pregunto porque hoy en día hay chicos que por primera vez están en una educación digital y dicen, la verdad prefiero, en vez de estar en vivo en una clase, prefiero ver un video y pararlo y reproducirlo las veces que quiero y después preguntarle al docente a partir de una primera explicación. ¿Hay posibilidades de replantearnos la educación, que sobre todo viene siendo más o menos similar durante los últimos 100 años casi? Y si no es así, también decímelo, porque lo que uno ve por ahí es un poco más de afuera y no tan desde lo pedagógico de adentro. Está buena tu pregunta, porque yo creo que si las condiciones están dadas, hay muchísimo de potencial en la educación en línea, o por lo menos en la híbrida, ¿no? Creo que todos nos dimos cuenta de que la presencialidad es súper necesaria, vernos las caras, estar en el mismo lugar, pero también y sobre todo con los chicos más grandes, y ni hablar en la educación superior, en la educación universitaria, hay muchísimo que suma la educación que usa tecnologías digitales, ¿no? Por ejemplo, ni hablar para los adultos, que por ahí tienen que combinar. Claro. Combinar la vida laboral, familiar y la formación, donde entonces poder conectarse desde cualquier lugar. Como vos decís, este modelo que se llama el aula invertida, flipped classroom, que implica que la parte teórica
el profesor, la profesora te la grabe en un video, que eso te quede, lo puedas ver no una vez, sino 50 a tu ritmo, poder usar el espacio con el profesor más cara a cara para saldar dudas, para hacer un trabajo más interesante que solo escuchar y tomar notas. Bueno, hay cosas interesantes de la educación virtual que yo creo que llegaron para quedarse, que ojalá lleguen para quedarse. Por ejemplo, clases sincrónicas en Zoom, donde después los alumnos trabajan en salitas pequeñas, haciendo trabajo colaborativo, entre todos construyendo un documento digital que escriben juntos. Hay muchas cosas valiosas que tiene la incorporación de lo digital a la educación. Darle vida al contenido, ¿no? En vez de que yo te cuente sobre los lobos, que te muestre un video de un documental sobre cómo son los lobos en la naturaleza. Hay algo ahí que se hace hipertextual, que es súper potente, y en ese sentido muchos docentes este año y el año pasado hicieron una capacitación aceleradísima, forzada, pero que estamos todos quienes enseñamos con la caja de herramientas mucho más llena de cómo hacer todo esto. Creo que eso es positivo. Claro, Melina, un poco en línea de esto que te preguntaba Nacho, de que capaz la perspectiva de uno desde lo que fue su experiencia tiende a pensar que las cosas en la educación no cambian y que están un poco estáticas frente a lo que son los avances de la tecnología. ¿Pensás primero que es así y cuáles podrían ser las nuevas herramientas que incorporen, por un lado, los docentes frente al desarrollo tecnológico, el impacto de la pandemia, pero también con lo que marcás vos, de que esto sea una herramienta no solamente para poder atender a lo que es la falta o la incapacidad de clases presenciales, sino también de desarrollar la autonomía de los chicos y las chicas para formarse ellos como seres pensantes? Sí, hay mucho de esto, se dice mucho que si uno fuera a un consultorio, medio un quirófano hace 100 años y ahora, claro, serían el día y la noche y que las clases son parecidas. Es relativamente cierto, todavía seguimos teniendo clases donde los chicos escuchan y el docente expone, si bien las teorías pedagógicas fueron evolucionando, o sea, no es del todo cierto, es un poco caricatura, pero creo que hay algo potente en esto de empezar a usar tecnologías para la enseñanza que de a poco, que son cosas que existen hace rato, pero que no habíamos tenido quienes enseñamos la urgencia de usar, ¿no? Y empiezan entonces a ser parte del repertorio de lo que podemos hacer. Te doy un ejemplo chiquitito, por ejemplo, en enseñar ciencias, uno puede contarles a los alumnos, si no tiene laboratorio, sobre cómo es un experimento, imagínate, no sé, armar un circuito eléctrico, si tengo los materiales mejor, pero si no tengo, lo hago en el pizarrón. O también puedo usar un simulador donde están las partes, vamos probando en pantalla, vamos poniéndole más pilas, menos pilas, más lamparitas, menos lamparitas, vamos probando qué pasa. Entonces hay mucho de la tecnología digital que ayuda a darle más vida y más vuelo a la enseñanza. Ni hablar de esto que te decía por un lado del aula invertida, de poder trabajar colaborativamente con otros a distancia, un poco como trabajamos los adultos en la vida real y que eso empiece a ser parte de los modos que se trabajan en las escuelas. Ya había escuelas haciendo esto, algunas incluso no a distancia. Por ejemplo, hay una red de escuelas muy grande en Perú y en México que se llama las Innova Schools, que lo que hacían era tener parte del tiempo de los chicos en la escuela con una especie de grandes salones con tutores donde los chicos más grandes, además de lo que tenían que estudiar todos juntos, tenían un rato para explorar en aquello que más les interesaba. Por ejemplo, algunos querían explorar más de matemática, entonces trabajaban con plataformas que iban proponiendo distintos ejercicios de matemática. Algunos querían producir con tecnología arte, filmar, crear sus propios videos. Hay mucho de esto de cómo en la vida real usamos la tecnología para crear, para producir, para aprender, que de a poquito va llegando a la escuela. Melina, y en ese sentido hay, o por lo menos hace unos años, se está empezando a hacer mucho más popular distintos métodos de enseñanza, sobre todo de los más chicos, por mencionarte la escuela Montessori, por ejemplo, que hace algunos años por ahí pensar en eso, que un padre decidiera, una madre decidiera mandar a sus hijos a una escuela con esas características, era un poco más rupturista, era como, bueno, critico quizás que la educación es siempre igual, pero también me da miedo mandarla a una escuela distinta, sobre todo porque la mayoría del resto de sus compañeros que están a la par van a otro tipo de educación. Hoy en día hay evidencias para saber si ese tipo de educación efectivamente sirve, si hay mucha diferencia con respecto a los que siguen la educación tradicional y después encuentran ese punto en común en la universidad, el secundario, donde sea, a pesar de haberse criado o educado de distintas características.
Bueno, hay muchos distintos tipos de lo que se llaman pedagogías alternativas. Montessori es una que de hecho tiene 100 años Claro. y está súper validada y en todo el mundo es una de las corrientes más antiguas de estas pedagogías alternativas, que tiene mucho foco en que los chicos desarrollen justamente su autonomía. Si uno ve un aula Montessori, en general son escuelas de jardín de infantes, algunas pocas de primaria, uno ve a los chicos cada uno independiente o de grupitos chiquitos, organizándose para aprender, para hacer cosas juntos. Es toda la parte de desvestirse, prepararse la merienda, todo eso lo van haciendo de a poquito autónomamente. Es muy impresionante ver esas aulas donde los chicos se autorregulan tanto. Esa es una de las pedagogías, hay muchas otras, Waldorf, hay varias otras. En número siempre son más periféricas, hay poquitas, y no son todas iguales, pero lo que muestran estudios, sobre todo de algunas, te diría, no tanto pedagogías alternativas, sino redes de escuelas tradicionales, pero que empiezan a innovar. Por ejemplo, aquí en UNICEF venimos llevando adelante, yo vengo formando parte de un equipo de un programa que se llama Planea, que trabaja con más de 80 escuelas ahora en la provincia de Tucumán, escuelas secundarias, estatales, de contextos muy desfavorecidos, que lo que estamos buscando es transformar la lógica de la enseñanza hacia un trabajo basado en proyectos, donde para cada materia, lengua, matemática, computación, ciencias sociales, naturales, todo arranca con un desafío, ¿no? Por ejemplo, hay un desafío de lengua que es ¿qué historias nos asustan más? Y en la unidad es sobre el género literario de terror y de misterio, y en vez de empezar por ¿qué características tiene el género de terror? Y uno bla, bla, bla las repite, arranca por ¿qué te hace dar miedo? ¿No? ¿Qué recursos usa un autor para generar ese clima? Y entonces lo que los chicos tienen que hacer es, obviamente, después sí, aprender sobre los géneros literarios, empezar a escribir, y termina con una producción, un tráiler, un avance de una película de terror que tiene que usar esos recursos al servicio de generar eso en la audiencia. Y lo que se ve tanto en este programa y en otros que trabajan mucho con redes de escuelas que buscan como cambiar la forma de enseñanza, y esto se mira a través de las pruebas a aprender y de otras evaluaciones estandarizadas, es que en general a los chicos les va muy bien. De hecho, muchas veces les va mejor en estos exámenes más tradicionales que a los que iban a la escuela que todavía viene trabajando como antes. Entonces, creo que hay una señal ahí valiosa de que transformar los métodos genera también mejores resultados, incluso en las evaluaciones que se toman siempre. Claro, y lo que estás explicando también va un poco en línea de algunas de las críticas que también se le hace desde afuera a la educación de hoy en día, es que todavía sigue siendo una educación de memoria, una educación donde en geografía quizás te tenés que aprender los ríos, en historia las fechas, y que hoy en día son herramientas que hasta los más chicos ya tienen a mano para poder saldar esas dudas, y que quizás la educación hoy en día tendría que ir por otros lados. Incluso se plantean hasta nuevas materias, como que ya la informática pase a la programación, es decir, que ya las herramientas que se le tengan que dar a los chicos en la educación sea otra a la que se le estaba dando. ¿Vos coincidís con esto o creés que ese sistema, o por lo menos lo que se le tiene que enseñar, más allá de las herramientas y los métodos que explicaba recién, también tiene que cambiar? Yo creo que hay mucho que tiene que cambiar, que todavía que pareciera una caricatura, que los chicos aprenden muchas cosas que no entienden y las repiten sin entender, y eso se genera. En educación hablamos de conocimiento inerte, ¿no? Eso que te queda en el arcón de la memoria y que no lo podés usar, que a lo sumo lo repetís sin entender, que pasan los años y ya te perdiste esa parte del mundo, versus conocimiento profundo, ese que podés usar, que entendés, que relacionás con tu vida. Bueno, hay mucho que hacer todavía para salir de esa acumulación de conocimiento inerte. De hecho, si yo les preguntara a ustedes ahora y a la gente que está escuchando, ¿qué estudiaron un montón de tiempo cuando eran alumnos y hasta por ahí se sacaron un 10 felicitado, una buena nota, pero que hoy es conocimiento inerte, ¿no? No pueden usar? Yo suelo hacer esta pregunta y siempre me aparecen listas largas, ¿no? De los polinomios, las reacciones químicas, Sí, yo en el secundario estudié latín, Melina, o sea, a ese nivel, de que después de poca aplicación en la realidad.
Totalmente, y no estoy hablando de utilitarismo de aplicarlo Claro. directo, ¿no? Pero sí, y yo también estudié latín, pero si estudiando latín pudiéramos haber hecho, no sé, historietas en latín, diálogos, imaginarnos que hablamos con Cicerón en Roma Claro. no sé, hay otro, no solo tiene que ver con el qué, sino con el cómo. Yo Claro. creo que todas las áreas del conocimiento tienen cosas apasionantes. El problema es que si las estudiamos y las repetimos sin entender, y eso tiene todo que ver con cómo nos las están enseñando, eso genera conocimiento inerte. Y uno dice, qué picardía, ¿no? ¿Cómo me perdí de una parte del mundo? Entonces, sí, hay mucho que transformar en el cómo enseñamos. Sí, porque a veces uno pareciera que tienen mejores herramientas para que nos quede conocimiento y que nos resulte interesante un documental de 1 hora y media que todo un año de una clase. Hoy en día, sobre todo con la cantidad de oferta de material audiovisual que existe, de repente te sentís que sos un especialista porque viste 3 capítulos de los documentales de la BBC sobre naturaleza y en toda tu primaria y secundaria no aprendiste absolutamente nada ni en ciencias naturales ni en biología quizás. Y ahí evidentemente hay alguna falla porque esa 1 hora y media te despertó algo que toda tu carrera educativa, digamos, no lo hizo. Imagínate además si después de ese documental el docente organiza una situación para debatir, para pasar en limpio qué entendiste y qué no, para ver qué te intriga ese documental para seguir profundizando. Entonces ahí está como el potencial. Y a veces es chiquito. Te doy un ejemplo de mi propia casa con los nenes en casa el año pasado, acompañándolos a hacer la tarea. Yo tengo mellizos, estaban en 2.º grado el año pasado, y una tarea que les dieron, súper clásica, es listar animales que nacen de huevos, ¿no? Esas cosas que aprendemos y nada, está de memoria y ya. Y entonces uno de mis hijos dijo, bueno, pongamos tiburón. Y yo soy bióloga, pero no me acordaba, decía tiburón de huevos, qué raro. Entonces fuimos a buscar. Y resultó que los huevos de tiburón tenían una forma rarísima, toda enredada, que había montones de videitos de embriones de tiburón saliendo del huevo, recién nacidos. Había unas escenas impactantes que no nos vamos a olvidar nunca, y eso derivó a seguir explorando, ¿no? Y hay veces que, digo, no se trata de pelearse contra las tareas de la escuela, sino como pensando en los docentes y también en las familias, hacerles doble clic, ¿no? Claro. Ir un poquito más lejos. Me imagino que a vos te debe pasar un montón eso, ver cómo se están educando tus hijos y de repente decís, no, por acá no es, te pasa todo el tiempo de querer meterte en la educación, no sé qué edad tienen, pero me imagino que debes estar todo el tiempo o evaluando o aprobando qué educación le están recibiendo. Trato de no hacerlo tanto, obviamente no me sale. El otro día hablando ahora que tenemos escuela híbrida, un poco en la escuela y un poco en casa. Claro, que podés chusmear lo que directamente la clase. Uno chusmea y además la parte de hacer la tarea yo la estiro, ¿no? Un poco esta idea de tirar del piolín, hacer doble clic. Mis hijos me decían, mamá, sos un poco exagerada. Claro, dale, mamá, basta. El otro día estaban aprendiendo sobre los aztecas, los incas y los mayas, pero de una manera súper clásica, ¿no? Donde realmente no estaban entendiendo. Y bueno, yo también recordaba que yo nunca lo terminé de entender hasta que viajé a México y empecé a entender un poquito más cuál era la fascinación por esas culturas. Y es bueno, busquemos un poco más, ¿no? No puede quedarse todo en una tablita que repitamos de memoria. ¿Y te lo agradeces? No. Vamos a ver cuando sean grandes, por ahora sí. Melina, muchísimas gracias por tu tiempo. Lo último que te quería preguntar es, hablamos al principio de la pandemia, cómo afectaba todo esto a la educación en general. ¿Crees que a los chicos en sí, esto, y sobre todo los que empezaron ciclos, los que empezaron la primaria, los que empiezan la secundaria, esto va a tener repercusiones para ellos en particular a lo largo de los años? ¿O crees que cuando todo vuelva a la normalidad rápidamente se van a poder acomodar y estar un poco más a la par de los que pudimos atravesar la educación de una manera mucho más normal? Depende muchísimo de las condiciones, ¿no?, en que transitaron ese sobre todo a mí me preocupan los chicos de 1.º y 2.º grado. El año pasado, una de las cosas que uno ve ahora en las escuelas es que el proceso de leer y escribir, que sabemos que es muy arduo y que depende mucho de haber tenido un buen 1.er grado y 2.º, los que lo tuvieron en casa y tuvieron por distintas situaciones menos acompañamiento, la están pasando mal este año, en el sentido de que está dejando secuelas. Vamos a ver qué se hace de ahora en más para recomponer, pero en ese sentido yo creo que hay
hay huellas que va a haber, que no va a ser tan sencillo borrar. Después, por suerte, los chicos se acomodan rápido a las nuevas situaciones y lo vemos este año con la vuelta a clases más híbrida, en algunos lados más y en otros menos. Uno ve que ya de vuelta se acomodaron a la vida como era. Pero creo que los comienzos de ciclo, como vos decís, también los fines de ciclo, ¿no? Los chicos Claro. que en séptimo o sexto grado no pudieron cerrar etapas en quinto año. Difícil hacer futurología, pero sospecho que esas huellas van a quedar, ¿no? Emocionales, cognitivas, es complejo. Lo vamos a ver más adelante. Claro. Melina, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer.